Ahí está grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Perfecto. Ya, ¿cuál era la compartir? Inicio presentación. Ya entonces, bueno, primero que todo, buenas tardes. Nosotros vamos a ser el equipo que va a dirigir esta sección de laboratorio. Voy a partir yo presentándome, después Belén y Raimundo para que se presenten de mejor manera. Yo, esta es la tercera vez que hago físico 1, pero de manera excepcional, de manera online, así es que la idea es que lo vayamos construyendo entre todos y ver cómo sale, ¿de acuerdo? La idea es que entre los tres, entre todos, vayamos empujando y nos demos el feedback correspondiente para poder seguir aprendiendo de toda esta experiencia, que no es fácil para nadie. ¿Ya? Yo, bueno, como ya saben, me llamo Jaime Clark, soy actualmente estudiante del último año de doctorado, así es que soy parte profesor, parte estudiante, así que entiendo un poco con la situación actual, ¿de acuerdo? Al menos creo conocerla un poco mejor de los dos lados, ¿ya? Le doy la palabra a Belén o Raimundo. Ah, Belén, por favor. ok. Bueno, hola a todos, todas y todes. Soy Belén, es primera vez que soy ayudante de este ramo. Yo estudio en la facultad, pero también fui bachi, pasé a la facultad de ingeniería y nada, espero que nos vaya muy bien, tengan mucho ánimo y todo se viene perfecto. Así que atentos nomás y mucho ánimo para este semestre que para todo un poco complicado. Así que doy la palabra a Raimundo. Bueno, chiquillos, pues, mi nombre es Raimundo, soy licenciado en física, al igual que Jaime, y relájense. Yo digo que lo mejor que tienen que hacer en este semestre es relajarse, no va a ser tan difícil. Eh, es súper, ¿cómo decirlo? Tranquilo este semestre ya que estamos en pandemia, así que pongan atención, esfuércese y vamos a sacar todo esto adelante. Pero no se compliquen tanto, eso es todo es mi consejo. Así que empecemos, pues, chiquillos. Comencemos con la inducción. De hecho, lo que dijo Belén y Raimundo es sumamente importante. O sea, uno entiende lo complicado que es esta situación. Cada uno está lidiando con sus propios problemas, ya sea emocional, personal, familiar, etcétera, o de salud. Así es que no olviden de que la idea del laboratorio es pensando precisamente en ayudarlos, no cargarles un poco la existencia. Y la idea es que puedan confiar en nosotros para poder ayudarlos con lo que sea, ¿de acuerdo? Si para eso estamos nosotros, no somos gente que le está pasando materia, sino que nosotros vamos a estar acá parados, en realidad sentados, para empujarlos para que ustedes puedan desarrollar las habilidades que en esta manera como extraordinaria que es por vía online, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que se sientan cómodos y cómodas para, ante cualquier situación, nos pregunten, mándenos correos, y no sé, cualquier otro medio si quieren, estamos los tres disponibles, ¿de acuerdo? Estamos a su disposición. Exactamente. Así que siéntanse cómodos y cómodas en ese sentido. Dicho eso, bueno, eventualmente si me acuerdo de algo se lo menciono tanto Belén o Raimundo, si algo se me está olvidando. ¿Ya? Primero que todo, hay algo que recalcar que son los horarios del laboratorio. Originalmente es de 2:30 a un cuarto para las 6, pero los otros años lo que se hacía era 3 bloques, una sección, después queda libre la otra semana y en esa otra semana llega la otra sección. Creemos que es muy pesado que a ustedes tenerlos 3 horas sentados, así que la idea es que sea un solo bloque, de 4 a un cuarto para las 6, toda la semana, ¿de acuerdo? Cosa que el primer bloque, que sería de 2:30 a 4, sea como una especie de horario de consulta que sea usado tanto para cátedra o quizás para relatorios si necesitan algo. Eso es lo que hay que afinar en el momento, pero la idea es que quede libre como horario de dudas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a administrar? Ahí hay que verlo, pero la idea es que quede como libre, ¿de acuerdo? Somos 6 secciones, así que aquí hay un comentario no menor, que es el hecho que si tienen algún feedback de darnos si algo que creen que puede ser mejor, o si tienen alguna plataforma
digital que nos permita complementar mucho mejor que la que estamos entregando, por favor, que lo haga saber. Ya, nosotros alineamos ideas pensando que es lo mejor, pero naturalmente puede que haya muchas mejores y la idea que lo comenten. Y después la idea es conversar entre las otras secciones. Entonces, es un trabajo no menor estar alineado a las 6 secciones de una y entregando el mismo mensaje. Si es que se tiene algo, alguna idea que creen que podría ser, se podría mejorar, coméntenlo sin preocupación alguna. ¿Ya? Sobre la estructura de los laboratorios, lo que vamos a hacer es 5 semanas, las vamos a dedicar a lo que es netamente teoría, que es teoría de medición. De ahí vamos a dejar 2 a 3 semanas con cinemática y 4 semanas solamente con dinámica, ¿de acuerdo? En el cual los capítulos, lo que se va a ver, va a estar definido de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es una especie de inducción, de introducción a lo que es medición. La semana 2 van a ver conceptos básicos, la semana 3 incerteza estándar, y después vamos a ver evaluaciones de tipo errores, evaluaciones de errores tipo B y tipo A. Lo que es cinemática y dinámica no tenemos ubicado lo que vamos a ver de manera explícita, porque todos sabemos que todo esto de la pandemia en cualquier momento puede cambiar el contexto de cómo vamos a estar evaluando, si hay que cortar, no sé, por dar una idea. Entonces, si bien tenemos claro qué podemos hacer, la idea es que lo veamos en el momento, o quizás 2 semanas, una semana antes, les vamos avisando que vamos a estar yendo en cada semana, por si ocurre algo, por si ocurre algo, más que nada, ¿ya? Pero al menos me interesa dejar que todo lo que es el primer tópico central, que es teoría de medición, sepan de qué se va a tratar, ¿de acuerdo? Cosa que tengan claro que vamos a ir evaluando cada semana. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está un poco lo que les estaba comentando. Sobre las evaluaciones, en teoría de medición, como son 5 semanas, vamos a tener 5 tareas formativas usando una plataforma digital llamada Nearpod, que se los voy a comentar al final, ¿de acuerdo? De ahí, de esas 5 tareas van a tener una semana para realizarlas, y que las van a tener que subir a un curso. En cinemática van a tener un informe grupal, y en dinámica un informe individual, ¿de acuerdo? Entonces esas van a ser las evaluaciones. El porcentaje van a ser 20% evaluaciones formativas y el 40% se lo lleva el informe grupal y el informe personal, ¿de acuerdo? Y con respecto al porcentaje genérico de todo el curso, me imagino que Denise ya lo comentó, que está estructurado de esta forma. Los recursos digitales que vamos a ver van a ser los siguientes. El Zoom va a estar destinado a hacer las clases de laboratorio. El Nearpod va a estar destinado para realizar las tareas formativas, e incluso vamos a tener unos pequeños videos que resumen un poco lo que vamos a ver cada semana. De esta manera se completa un poco lo que es el ciclo de aprendizaje, en el cual no solo reciben información de parte de cátedra, sino que también van a complementarlo con el laboratorio en el cual lo aplican, que es parte de un video en el cual resumen lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? De esa manera es el ciclo de aprendizaje un poco más robusto y consistente para ustedes. ¿De acuerdo? Un curso va a ser el medio en el cual ustedes entregan informes de laboratorio, si quieren compartir material o cualquier cosa de ese estilo, ¿de acuerdo? Y plataformas que vamos a utilizar para complementar va a ser el Red Colorado, que es una página que tiene simulaciones que es bastante dinámica y entretenida para usar. Y también otro software que se llama Tracker, que, bueno, como lo dice su nombre, es una forma de traquear movimiento de objetos. De hecho, por ejemplo, si yo lanzo una pelotita y la dejo caer, yo puedo, en base a unas ciertas herramientas, seguir el movimiento, obtener la velocidad con la que cae, a la distancia en la que cayó, la aceleración en la que cayó, etc. ¿De acuerdo? Lo cual es una herramienta bastante importante. Y a mí ya me tocó hacer una monografía con un estudiante usando precisamente este software, así que es bastante potente y quizás a alguien en algún momento le va a hacer. ¿Ya? Sobre el Nearpod, bueno, estas son las instrucciones, yo se los voy a explicar al final de la clase, pero al final de la clase les voy a dejar un código con el cual ustedes tienen que ingresar a la parte que dicen estudiantes, debajo donde se unirse una lección. Ya la idea es que ingresen con su nombre y sus 2 apellidos, o su nombre social en el caso que lo requiera, y ojalá escribir su correo, ¿de acuerdo? Y ahí van a poder ver las diapositivas a las que estamos subiendo, los videos que resumen todo, etc. Esto me parece bastante importante y lo quiero recalcar para evitar confusiones, porque de esa manera nos permite hacer el seguimiento y ver quién lo siguió. Porque si alguien llega a subir su tarea con un nickname y no sabemos a quién asociarlo,
no vamos a poder evaluarlo. Entonces va a quedar obligatoriamente una persona sin nota, precisamente por no saber asociar esa tarea a la persona que lo hizo. ¿Ya? Entonces esa va a ser la idea. ¿Ya? El PET, yo creo que en su momento se lo voy a explicar, pero aquí en el PDF va a quedar, para que por si ustedes lo quieren complementar, quieren darle una mirada, etc. Lo mismo con el tracker. Yo creo que en su momento yo se los voy a explicar, o Belén o Raimundo se lo van a explicar de manera mucho más concisa y lo van a ver en el momento. ¿De acuerdo? Si yo se lo explico ahora, probablemente se les va a olvidar porque no lo van a aplicar. Así es que eso. Básicamente, la idea de la estructura del laboratorio son clases de 80 minutos, van a tener un trabajo personal que son las tareas formativas, y aparte van a tener cápsulas que son los videos que resumen lo realizado en clase. ¿De acuerdo? De esa manera yo creo que es bastante completo la idea. ¿De acuerdo? Sobre las tareas o informes, tengan claro que apéguense a este instructivo que está acá, que así nos permite, si no lo tenemos ordenado, y espero de tremendo tener que estar revisando a quién pertenece, a quién está asociado, a qué sección está asociado, etc. ¿De acuerdo? Entonces siempre ubiquen la sección a la cual pertenecen, sus apellidos y su nombre. Y todo eso lo comprimen y lo envían para que sea mucho más fácil para nosotros revisarlo. Y bueno, con respecto a dudas, bueno, ya hay gente que ya lo ha hecho, nos envían un correo, ojalá, el correo que se ha dirigido a nosotros tres, cosa que pueden tener una respuesta en común, ¿de acuerdo? Y si van a hacer una duda por foro, la idea es que partan con un corchete para que definan si es de laboratorio o de cátedra, cosa que así no confunda a la gente a la hora de responderlo, ¿de acuerdo? Así, si veo que hay un corchete de laboratorio, entonces nosotros vamos directo, ¿de acuerdo? Eso. No sé si hay alguna duda. A mi parecer, no sé si les complica, yo no tengo problemas en que si alguien tenga una duda, no escribe por el chat, tanto a mí, a Raimundo Belén, o si quiere hablar por el micrófono también, yo no tengo problema, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren interrumpir entre medio, háganlo nomás, ¿ya? Profe, ¿Mm? ¿el desarrollo de la actividad personal va a ser dentro de hora de clase o nos va a dar un tiempo específico para desarrollar la tarea? La tarea formativa. Sí. No, después de clase. Tienen una semana para realizarlo. Lo que sí, bueno, de hecho es una buena pregunta, que lo vamos a ver ahora. Cuando estemos haciendo la clase, van a haber momentos, bastante más seguido de lo que ustedes quisieran, en el cual les vamos a hacer actividades, ¿de acuerdo? En el cual les doy 2-3 minutos para que ustedes respondan, donde se les va a enviar un link de un Google Form, y ustedes escriben su respuesta. Ponen su correo y escriben una respuesta, ¿de acuerdo? Si no quieren responderlo, está bien, no los obligamos, pero la idea es que lo hagan porque, como esto no es presencial y esto es como vía online, nos permite dar una idea de qué saben, qué manejan, qué no dominan, y a partir de eso podemos estar estructurando los alineamientos para las siguientes clases. Entonces, si bien puede que sea una lata para algunos de ustedes, a nosotros nos ayuda muchísimo para ir guiando el curso, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no respondan, no todos, pero un gran porcentaje nos ayuda para ir generando comentarios, generar discusiones, comentarlo con las otras secciones, y saben que demos el enfoque a esta parte porque aquí está más débil y así todos salen ganando. Recuerden que aquí nosotros no somos los que estamos guiando el curso, sino que son ustedes al fin y al cabo. Ustedes nos están dando el feedback de qué es lo que les cuesta o qué no. ¿Ya? Entonces, entre medio van a ir actividades en las cuales doy 2 o 3 minutos, pero no son evaluadas, sino que son simplemente para entender qué manejan o qué no manejan. ¿Ya? Lo que sí son evaluadas son las tareas formativas, que eso son después de que termine la clase, en el cual tienen una semana. ¿Sí? No sé si se quedó claro con eso la respuesta. Profe, una consulta. ¿Y las tareas formativas son individuales igual? Sí, Ya, gracias. de nada. ¿Algo más? Profe, entonces las tareas formativas, en una semana, por ejemplo, si tenemos hoy día, la otra semana se entrega. ¿Eso? Claro. Claro. Ya. Gracias. Sí, sí, son cosas sencillas en ese sentido. Se apegan mucho a lo que hemos visto, entonces la idea es que
vayan aplicando lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Porque antes en física 1 creo que eran 2 clases que le dedicamos a esto, nada más. ¿Ya? Pero era porque eran 3 horas, así que igual se entendía. Así es que eso. Cualquier cosa pueden preguntarnos por acá. Yo, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Así es que si es que me escriben algo, ahí voy a tener problemas yo con verlo. No, pero la Belén y yo estamos también respondiendo en el chat, así que tranquila, Ine. Eso, un rato. Nosotros nos encargamos. Ya. Entonces, si quedó claro esta parte de la inducción, entonces pasemos a ver lo que es la materia. Vamos. Otro PDF. Ya. ¿Se ve cierto? Sí. Ya, perfecto. Una pantalla completa. Ya. Ahora pasemos con la teoría en sí. Nosotros lo que vamos a centrarnos es un poco entender y explicar lo que es teoría de medición. Esto está señalado en la semana 1, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver hoy es entender un poco el concepto de medición. Puede que suene trivial o puede que suene obvio el concepto de, pero yo estoy casi seguro que al final de la clase varios les va a cambiar un poco el paradigma de lo que significa medir, o que tiene como implicancia. Así es que vamos a ir paso por paso, vamos a hacer actividades entre medio, y la idea es que a partir de eso lleguemos a una conclusión en torno al objetivo central, que es entender qué es una medición y qué implica. ¿Ya? Entonces, antes de partir, necesitamos afinar detalles. Entonces, aquí está la primera actividad, en la cual le voy a dar 3 minutos, quizás, o quizás menos, depende de cómo vayan respondiendo, en el cual me gustaría que respondan qué es para ustedes un experimento. ¿Ya? Partiendo como un contexto ustedes llegan, no sé, de aquí está como el contexto aplicado en el cual, cómo ustedes lo responderían. Ustedes vienen de su primera clase de laboratorio, en el cual les gustó, les encantó. Hicieron un experimento de física y cuando se lo cuentan a su amigo o amiga, les pregunta qué es un experimento. Entonces, ahora se les va a enviar el link y la idea es que ustedes en Google Form respondan qué es para ustedes. La idea es que sean completamente sinceros. Si no tienen claro, lo digan, no hay problema. No van a haber respuestas correctas o incorrectas en ese sentido. La idea es simplemente llegar a un consenso en torno a lo que están entendiendo. ¿Sí? Es como las 4:41. ¿Cómo quitar el correo? ¿Hasta qué hora tienen para responder el formulario? ¿Cuánto las 4:41? ¿Puede ser? 42, no sé. Igual van 7 respuestas nomás. Ya. Sí, hay 3 que las 3 primeras no cuentan porque Ah, ¿verdad? Sí, van poquitas. estaban probando cómo funcionaba. Se olvidó borrarlo. No, pero están respondiendo, así que está bien. Ya.
viendo la respuesta, me llamó la atención que hay dos de la sección D. Ya, viendo la respuesta, todas convergen o tienen una idea bastante correcta de lo que es un experimento como tal. Por ejemplo, aquí dicen que permite entender de una manera más didáctica la ciencia, pone en práctica la teoría de lo estudiado. Aquí algo que a mí me gusta que es utilizado para validar o rechazar una hipótesis de investigación planteada. Y no sé si hay alguien que utiliza la palabra medir por acá, porque eso es lo que a mí me interesa. Todas las respuestas están súper bien encaminadas y bastante correctas. Todos están, el experimento como tal tiene la idea de aceptar o rechazar una hipótesis, verificar algo, y para eso tiene un proceso que hay detrás que es el concepto de medición, ¿de acuerdo? El experimento como tal trabaja bajo ciertos métodos establecidos, como dice alguien acá, que no estoy viendo los correos. Entonces, más o menos todos tienen claro lo que es un experimento, cuál es el objetivo al que quiere llegar, ¿de acuerdo? Pero para hacer, refutar, validar, comprobar algo, necesito sí o sí hacer una medición con respecto a lo que quiero, ¿de acuerdo? Yo necesito un objetivo específico asociado a esta idea. Entonces, cuando yo me pregunto, bueno, y aquí le van a mandar otro link que es como la segunda parte de, pero en general súper bien las respuestas de qué es un experimento. Entonces, mientras responden esto, les voy a dar el contexto. Ustedes ya saben, tienen bien claro qué implica un experimento, para qué es. Pero para eso yo necesito tener claro que hay una acción entre medio que es el hecho de medir, ¿de acuerdo? Para eso yo necesito saber qué no es una medición o qué es una medición, ¿de acuerdo? Esa palabra es clave para la hora de llevar, no sé, llevar el proceso de refutar algo, validar algo, comprobar que algo es más largo que otra cosa, que otro objeto. Entonces, para poder responder todas esas preguntas necesito tener claro qué es una medición. Entonces, me gustaría ver qué entienden también por medición ustedes. O, claro, qué ustedes entienden por medición. Démosle unos 2 minutos, 1 minuto para responder eso. Igual si quieren comentar su respuesta, pueden comentarnos por chat o abrir el Incluso, micrófono. claro. Ya, aquí está interesante. Hay diferentes respuestas asociadas a cuantificar algo, alguien que también nos dice de comprobar el rango o el parámetro en el cual se quiere investigar, una manera de cuantificar, medir algo en ciertos parámetros. Alguien dice que se obtiene producto de un experimento con un valor cuantitativo. Entonces, la mayoría de las respuestas que lo estoy viendo convergen al hecho de cuantificar algo, de determinar el valor de algo, o medir algo en ciertos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos tiene una idea de lo que es una medición. ¿Ya? Saben de que permite obtener alguna característica de un parámetro,
tarea de hacerlo algo que limita a dar una descripción de lo que estoy midiendo o con respecto a una cierta medición o investigación, perdón. Entonces, en base a eso, yo podría decir, ok, si yo quiero medir algo, si yo quiero obtener algún parámetro con respecto a algún objeto a medir, que en este caso vendría siendo mensurando, es importante tener claro para qué o el por qué, ¿de acuerdo? Entonces, si bien todos convergen a una respuesta con respecto a lo que es medición, la idea fundamental es entender cuál es el objetivo que hay detrás, porque medición como tal implica una serie de características que no es menor a la hora de llevar a cabo la acción. De hecho, esta pregunta que les voy a hacer, que me van a enviar en Google Form, me interesa muchísimo qué respuesta van a dar. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense el contexto y a partir de eso lo complementamos con la respuesta que ustedes me dieron de medición. Imaginen que ahora yo les doy una balanza digital, quiero conocer su masa, con la mayor precisión posible. Alguien se pone y le indica que su masa es de 77.5 kilogramos. A partir de eso, ¿cuál es su respuesta correcta? La A, que su masa es 77.5 kilogramos. La B, que esa no es su masa porque para eso se tiene que quitar la ropa. La C, que eso tampoco ayuda porque depende si ha comido o no. O la D, depende de lo que quieras. Aquí me interesa. ¿Qué es para ustedes la respuesta correcta? Yes. Ya. Hay 10 respuestas con la opción D, 5 con la B, 2 con la C y 1 con la A. Volviendo al PDF, la verdad es que tanto la B, la C y la D son correctas como en sí. ¿Por qué? Y esto va ligado con lo que estamos hablando de medición. La medición requiere saber muy bien cuál es mi objeto a medir, en este caso mensurando. Pero también requiere saber para qué quiero medir y con qué precisión quiero medir. Entonces, si mi respuesta ante eso es la A, entonces estoy obviando el hecho de que existen más variables a la hora de hacer una medición, ¿de acuerdo? Porque, tal como indico en la B y la C, yo te puedo indicar mi masa, pero alguien me puede decir, ¿lo hiciste con ropa o sin ropa? Porque si es con ropa, entonces hay una cantidad de masa no menor asociada a la ropa que llevas puesta. Si lo hice en ayuno, no, también hay asociada una variable asociada a ese parámetro. Entonces uno se da cuenta que, en realidad, saber quién está más de acuerdo depende mucho de cuál es la precisión o qué es lo que estoy dispuesto a aceptar como mi objeto a medir. Quiero saber quiero saber mi valor de la masa
aproximada o quiero saber el valor de la masa lo más precisa posible. En base a eso va a depender mi respuesta. Entonces, depende mucho del objetivo que estoy persiguiendo. Entonces, fíjense que solamente con esto se desprenden varios conceptos. El hecho de que la masa, perdón, el hecho de que la medición requiere saber con exactitud qué es lo que voy a medir. También requiere saber para qué quiero medir o cómo quiero medir. Y el cuarto concepto, que es no menor, que de hecho yo creo que el cuarto es el que rompe paradigmas en el sentido de qué es lo que uno entiende por medición, es el hecho de aceptar, y aquí yo quiero hacer mucho énfasis, el hecho de aceptar de que una medición está en un rango de probabilidades, o lo que nosotros vamos a ver en un par de clases, en una distribución de probabilidades, ¿de acuerdo? Mi medición nunca va a ser exacta, ¿de acuerdo? Entonces, entonces siempre va a estar eh, jugando en un cierto rango en el cual se va a mover este intervalo. Entonces, ahí es donde es necesario saber por qué quiero medir o qué quiero medir, ¿de acuerdo? Por eso que en realidad aquí estamos de acuerdo, depende mucho, tanto la B y la C y la D son correctas en sí. No así la A, porque la A se está casando con un valor que lo se está tomando como exacto, lo cual no es, ¿de acuerdo? Precisamente por el argumento dicho anteriormente de que se juega en un cierto rango de valores, ¿de acuerdo? Entonces, eso igual es fuerte de buenas a primeras, ¿de acuerdo? De hecho, aquí juega un poco, toma algo de la idea que le estaba explicando, el hecho de que necesitamos tener claramente definido qué es lo que vamos a medir, que en este caso el objeto a medir se le va a llamar mensurando. Si bien el mensurando en el ejemplo anterior es una masa, no está bien especificado por lo que les comenté. ¿Qué es lo que voy a tomar como masa? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mensurando de la situación descrita anteriormente? Entonces, hay que entender entonces que la definición del mensurando es un paso importante en este proceso de medición. Si bien parece sutil, no parece fácil de entender, cuando lleguen al informe se van a dar cuenta de la importancia de cuál es mi definición de mensurando que voy a tomar y el rango de valores en el cual se va a mover, o cuál va a ser para mí el óptimo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entran en juego preguntas que ustedes van a hacer seguramente, ¿cuántas mediciones es bueno tomar? ¿O está buena esa cantidad de mediciones que tomé? Etcétera, que lo vamos a ir complementando en las próximas clases. Bueno, aquí hay un meme, ¿sí? ¿El mensurando en sí es el objeto o es cómo interpreto el objeto? O sea, ¿qué tan profundo quiero llegar a la medición? El objeto medio, mensurando el objeto que estoy midiendo, al fin y al cabo. ¿Sí? Gracias. Ya, perfecto, de nada. Entonces, bueno, acá hay un meme, porque siempre son buenos los memes en la vida. No está tan lejos de lo que estamos explicando ahora, el hecho de estar viendo la paciencia como tal. Bueno, otro meme. Entonces, pasemos a la primera actividad, ¿ya? Con el cual nosotros vamos a ir de a poco eh, aterrizando todas estas ideas que estamos comentando al aire para recién entender lo que implica el concepto de medición como tal. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es tomar un caso abstracto y nos vamos a imaginar que estamos en una isla llamada Sin Marcas de Metro, en el cual nos han borrado todos los recuerdos de nuestro sistema de medición. No sabemos lo que es un metro, no sabemos lo que es un centímetro, y así, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer ahora es, que le van a mandar el link ahora, es, van a tomar un lápiz y la idea es que escribir la longitud del lápiz sin usar unidades conocidas. Recuerden que ustedes nos olvidaron todos los sistemas de medición conocidos. No saben qué es metro, no saben qué es centímetro, yarda, lo que sea. Bueno, la yarda para ¿de acuerdo? Entonces, partamos de este ejemplo, la idea es que ustedes a partir de 2-3 minutos a partir de ese lápiz miden la longitud a su manera. Que vendrían siendo eso, como la terminaron, qué método utilizar.
Entonces aquí le doy unos 3 minutos más o menos, porque yo creo que requiere pensar bastante. La actividad 4. No entendí, ¿hay que inventar unidades de medida? Claro, porque la idea de este ejemplo es que olvidaste todo lo que es un sistema de medición como tal, no sabes lo que es un metro, un centímetro, un kilómetro, lo que sea. Entonces, de alguna forma, tienes que tú inventar tu sistema de medidas para tener una estimación de cuánto mide el lápiz que tienes tú. Ah, ok, ¿y lo del método a qué se refiere? ¿Qué herramienta usarías? Por ejemplo, ¿cómo estimarías tú el largo del lápiz? ¿Qué herramienta usarías para valerte de eso, para sacar un valor? Ah, pero no es la misma pregunta que la anterior. ¿Cuál era la anterior? La de... Que la primera es como mide la longitud del lápiz sin usar unidades conocidas. Sería como lo mismo. Claro. Sí, es que van de la mano. Uno es como el que usaste y el otro el cómo lo usaste. Sí. Ya. Viendo la respuesta, hay gente que utilizó 2 tapas de lápiz, un índice, 23 tapitas de lápiz, un índice, La mayoría usaron sus manos. 6 tapas de botella, una rama media, 11 tapitas, una clavícula. Ya, esto es interesante. Primero, mire lo mismo que mi mano. Llegamos aquí a lo interesante. No hay respuesta, no hay un consenso en respuesta. Si se fijan, hay alguien que lo vio en torno a su mano, otro a tapas de lápiz, pero hay un detalle. Si yo lo estoy midiendo el objeto con un componente que es del mismo objeto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tendría mayor información porque estoy usando la misma unidad de medida de lo que quiero medir. Pero la mayoría son con índices, con dedos pulgares, la mayoría está jugando en torno a lo que son los dedos. Lo cual está bastante bien, porque recuerden que ustedes no saben otro sistema de medición, entonces tienen que inventar que lo único que tienen a mano, si es que están en esa isla, sus dedos. Y aquí hay un detalle que entra en juego que no es menor. Si yo mido un lápiz con mi dedo índice, y por ejemplo, Belén y Raimundo hacen la misma medición con su dedo índice, ¿voy a tener el mismo valor? Si uno se da cuenta, la respuesta es que no, porque va a variar. Entonces, para eso, yo lo que necesito es fijar alguna unidad de referencia, unidad estándar con respecto a la cual yo voy a empezar a realizar la medición. Necesito, sí o sí, unir criterios. Entonces, puede que usemos el dedo de Raimundo, el dedo de Belén, mi dedo. Y a partir de ese,
yo genero mi medición, ¿ya? Entonces, aquí es interesante porque si bien todos tienen diferentes índices, si ustedes están todos juntos en la isla, para tener un criterio común para ahora hacer esta medición, alguien tiene que usarlo como referencia, ¿de acuerdo? Y recién van a poder tener su unidad de medida, que es lo que vendría a llamar mi regla índice. Porque ustedes a partir de eso pueden generar una regla con sus índices. Entonces, a partir de eso construir un nuevo sistema de medición. Y esto es bastante interesante porque, no sé si lo están notando, y ya, bueno, aquí está en la diapositiva con spoiler, que la acción de haber hecho una medición implicó comparar con algo conocido. O sea, medimos el mensurando un objeto a medir que es desconocido, que yo no sé, a partir de algo que es conocido, que lo voy a definir yo. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a las respuestas de la pregunta 2, que era una medición, había gente que hablaba de asignar un valor dimensional, llevar unidades de medida cuantificables, procedimiento para contabilizar ciertos aspectos, que si bien están bien, también hay un componente extra del cual se desglosa todo, que es el hecho de que tengo que saber siempre comparar con algo conocido. Si yo tengo 2 largos de cuerda, y yo los comparo, ¿quién es más largo? Eso no es una medición, porque lo único que voy a decir, sí, este es más largo o este es más largo, pero no sé mayor información. No así si yo mido algo y lo comparo con algo que sí es conocido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sí, eso es como más que nada la idea. Entonces, a la hora de hacer una medición, sí o sí tengo que llevar a un territorio conocido y es compararlo con esa información que yo conozco. En este caso, lo único que conocen, que lo que definen, es el índice. Pero como todos tienen índices diferentes, de diferentes grosores, entonces sí o sí tienen que unir un criterio en el cual alguien va a hacer de referencia. ¿De acuerdo? Entonces esto es sumamente importante. La medición implica comparar algo desconocido con algo conocido para usarlo de referencia. Entonces, bueno, esta diapo explica un poco lo que les estoy mencionando. Entonces necesitan un estándar común. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la regla índice. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro estándar de referencia. Entonces aquí está nuestro lápiz. Y lo que me imagino que todos ustedes hicieron fue colocar su índice, generar una rayita al principio y al final, y después van repitiendo el procedimiento hasta llegar al final del lápiz. ¿Ya? ¿Cuántos dedos tiene? Oye, si es normal. Falta la isla. Los encantos de la isla. Y se acabó. Entonces, fíjense que aquí ya tengo mi regla índice, en el cual con originalidad la voy a llamar in en vez de SM, que vendría a ser centímetro, acá la voy a llamar con índice, de esta forma. Y entonces aquí tengo mi regla. Entonces, perfecto. Ya generé una regla en la cual yo puedo, de una u otra forma, hacer una medición. Entonces, a partir de eso, ahora centrémonos porque ya saben un poco para dónde va la cosa, ya entendiendo un poco el concepto que hay detrás de medir. Tomamos el ejemplo que está aquí en la diapositiva. Estoy en el pasado todavía. En la diapositiva, y a partir de esta regla índice, me gustaría que ustedes estimen las fracciones de un índice de lo mejor que puedan. O sea, me gustaría que me den el valor del largo del lápiz, tomando la fracción al ojo de un todo de cómo ustedes creerían que sería. Entonces aquí también les van a mandar un link. Y la idea es que en 1 minuto, 2 minutos, me digan más o menos cuánto creen que sería. Profe, ¿Sí? me causa un poco de duda el concepto de fracciones de índice. Tengo que como literalmente decir como vale esto así como un índice o 2 índices y así, utilizar como ese mi unidad de medida, o tengo que hacer como una especie de relación entre el índice y centímetro o algo por el estilo. Ya, esa es buena pregunta. Para llevar la cosa, pero hasta ahora solamente no conocemos lo que es un deciíndice o un centiíndice, porque con el ejemplo es, no olvidamos lo que son centímetros. Entonces, no conocemos si hay unidades más chicas que el índice. Mi índice es mi unidad, mi valor conocido, mi fracción que yo conozco, mi valor unitario, por así decirlo, entre comillas. Entonces, yo sé que mi unidad de medida es un índice, 2 índices, 3 índices.
Pero fíjate que el lápiz no queda justo en una de las rayas del índice. Entonces ahí tendrías que estimar más o menos qué fracción sería. Ya, profe, gracias. No sé si se quedó claro, si no, me molesta una pregunta. ¿No? Sí, no, es que como decía regla, lo asocié al tiro a centímetro, entonces ahí me confundí, pero ya lo entendí, gracias. Ah, claro, sí, fue como una forma de inventar un criterio de la regla normal, una regla índice. Ya. Viendo acá, hay respuestas que oscilan entre 10.3, 10.4 índices, 10 índices un tercio, 10 índices, 10 índices un cuarto índice, 12 índices, 8.1 índices, 2 índices, no, 21 índices, 21 medio. La mayoría será entre 10 índices y fracción. Entonces, ¿se ve el mouse en la pantalla o no? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, hagamos la medición. Recuerden que aquí está el 0. Entonces, un índice, en esta primera rayita, 2 índices, 3 índices, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí hay una fracción. Entonces, no sé cuánto sería. Entonces, al ojo podría decir 10, un cuarto. Entonces, podría decir a priori que es 10 un cuarto de índice. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo quiero responder esta pregunta, primero, bueno, tengo que saber la medición correspondiente y tengo que entregar el valor con el cual estoy comparando. Si yo le digo 10 un cuarto, no me está diciendo nada. Entonces, para eso, aquí entra la comparación. ¿Y dónde entra la comparación cuando yo digo 10 un cuarto índice? Porque yo sé cuánto es un índice. Entonces, ahí está la comparación completa. Entonces, más o menos, es 10 un cuarto índice, ¿de acuerdo? Ya, entonces, aquí hay algo interesante. Que una medición implica comparar y mensurando con un estándar de referencia común, que es básicamente lo que le hemos estado dando vuelta, que es el hecho de comparar con algo conocido. Sin embargo, aquí yo me hago la pregunta. Esto no es necesario que lo hagan en mí. Pero ¿a alguien se le ocurre una idea de por qué? Yo no, bueno, yo lo hice de esa manera. No sé si a ustedes también les pasó que fue casualidad de que nosotros marcáramos justo el inicio de mi regla índice en el inicio del lápiz, en un extremo del lápiz, perdón. ¿Cambiaría el resultado si yo lo ubico de otra forma, de otra manera? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Ya? ¿Por qué? porque si lo colocamos, por ejemplo, a la mitad del lápiz, no estaríamos considerando todo el objeto Ujú. que tenemos enfrente. Perfecto. Entonces, una respuesta es esa, que también está súper bien. Otra podría ser es que si yo no hubiese ubicado como el 0 de mi regla índice, entonces, fíjense que en el otro extremo tengo una fracción dando vuelta. Si yo no lo hubiese alineado con mi 0, entonces también tendría otra fracción dando vuelta. Entonces, por ahí entra un concepto que se llama la precisión con respecto a la medición de mi mensura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay otro concepto que aparece por debajo en esta medición que, si se fijan, le hicimos, no sé si lo hicieron consciente o no, pero es el hecho de haber medido y haber puesto un 0 desde donde voy a empezar a medir. Es muy probable que mucha gente lo haya hecho inconscientemente porque uno ya lo tiene internalizado. Muchas veces cosas que uno no tiene internalizado se olvida un poco lo que hay detrás. Y es normal, es
parte del cómo uno va procesando todo. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse ahora es si se nos ocurre algún tipo de medida que no implique una comparación. ¿A alguien se le ocurre algo? La velocidad de la luz. ¿Ya? ¿Cómo lo podría hacer? Suena interesante. Es que no se me ocurre a qué pueden comparar esa velocidad, que también se puede considerar quizás como una medición. Pero claro, pero ahí, fíjate, igual ahí lo intentarías comparar. Entonces, como que la pregunta va es si alguien es capaz de imaginarse hacer una medición sin compararlo con algo. Porque aún si meto la velocidad de la luz, igual de alguna forma voy a buscar hacer la comparación con algo con referente a ese parámetro. Yo Entonces, yo creo que estrictamente no se puede. Porque no es posible saber cuánto mide algo si no sabemos cuánto mide otra cosa para compararlo. Incluso así como súper simple, algo más largo que otro, ya estás haciendo una comparación. claro. Entonces, como muy el hecho de que siempre cada vez cuando estamos hablando de medición, siempre hay una comparación detrás. Y por eso nosotros le hice un poco la pregunta de qué es un experimento, por si alguien enlazaba el experimento con el concepto de medición. Si bien no me apareció en esa pregunta, cuando le hice la pregunta de medición, la vincularon inmediatamente con el experimento. Pero la medición constantemente lo estamos realizando. Por ejemplo, si yo les digo que alguien tiene que subir, yo creo que la mayoría en subconsciente lo que automáticamente lo que hace es, bueno, empiezo desde abajo a subir, ¿de acuerdo? Ya lo que como obvio, ya tiene implícito una comparación, algo que es donde yo quiero llegar, lo estoy comparando con un punto de referencia que es abajo. Si yo les pregunto la edad, no sé, mi edad, 20 años, también no digo de dónde. Digo, empiezo a tomar mi edad desde el punto en que fui parido, ¿de acuerdo? Entonces, también tengo un punto de referencia, entonces automáticamente algo tan básico como ver la edad de alguien implica una comparación con algo que yo conozco, ¿de acuerdo? Entonces, en todo momento, o bueno, en casi todo momento de nuestras vidas estamos haciendo mediciones o experimentos, entre comillas, ¿de acuerdo? Porque en todo momento estamos viendo comparaciones de un objeto A con respecto a un objeto B y qué implicancias tiene, viendo hipótesis por detrás que quizás en el subconsciente no las toma en cuenta. Entonces esto es súper fuerte porque al fin y al cabo lo que uno entendía como medida que es como tomar un valor, en realidad es mucho más genérico, es mucho más completo y está mucho más presente en nuestra vida diaria de lo que uno cree. Entonces, a eso yo iba con que yo esperaba que como objetivo final de esta clase tratar de romper un poco el paradigma de lo que significa medición. Porque hay muchos aspectos de la vida que uno no considera que sí están bien. Entonces, dicho esto, yo en la actividad de la regla, yo les pregunté sobre obtener la fracción de índice, ¿de acuerdo? Que fue básicamente lo que tuvieron que hacer al ojo. Entonces, me gustaría de alguna forma reducir ese efecto. ¿Cómo podría reducirlo? Generar una escala mucho más fina dentro de mi índice, ¿de acuerdo? Como no puedo eh, subdividirme el dedo, lo que podría ser una escala más pequeña de 10, en el cual me haga una división, ojalá lo más simétrica posible. Recuerden, yo no tengo como alguna herramienta para hacer esta división, entonces tengo que hacerla al ojo, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría hacer una división más fina, que tengo que hacerla a mano, eh, para hacer una subdivisión entre cada índice. Entonces aquí lo que hago es hacer 10 rayitas entre cada índice, que a mí parece no quedan tan mal. Y a partir de eso la idea es tratar de encontrar un valor de esta medición lo más precisa posible, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les voy a volver a tirar les vamos a tirar otro link para que ustedes me puedan decir cuánto es la fracción de deciíndices, perdón, medir la longitud del lápiz, tomando ahora la fracción de deciíndice, lo mejor que ustedes pueden. Porque antes fue al ojo, ustedes más o menos creían que era un cuarto o un medio, pero ahora ya saben porque tienen una escala más fina. Entonces podrían tener una precisión mucho más óptima de la medición de este objeto.
Ya. Primera respuesta, la mayoría está dentro de los 10.4 índices. Entonces, ojo con que ya, voy a tomarme esto porque quizá les puede servir. Recuerden que cuando me entregan una unidad de medida tienen que compararla con algo. Entonces, si por ejemplo me dan el valor, cuánto el largo del lápiz, me dicen 10.3, 10.4, si no me dicen con qué lo estoy comparando, que en este caso serían los IN o desíndice, o sea, perdón, IN o índice, no me están, no puedo saber cuál es el largo de lo que me están dando, porque puede ser índice, puede ser de los pulgares, etc. Entonces recuerden siempre entregar la unidad de medida, porque esa unidad de medida es precisamente el punto de comparación con algo que yo conozco. Porque fíjense que todo el procedimiento que hicimos antes fue tomar como criterio un índice que va a ser el estándar y a partir de eso creamos todo. Entonces, como nosotros no sabemos otra unidad de medida, sí o sí tenemos que compararla con eso. Entonces, si me dan un puro valor, no obtengo la respuesta, una respuesta completamente informada con respecto al largo del lápiz que quiero medir. ¿Ya? Entonces, juego con eso. Aquí una 2, midieron 9.3, 8.2. O quizás lo hicieron con su propia escala. Si con su propia escala también está. Ya. Y yo Entonces, creo que eso hicieron. claro. Si lo hicieron con su propia escala, entonces está bien. Pues hicieron su criterio, dijeron, no me importa su índice, voy a instalar mi propia regla con mi propio índice. Entonces hicieron su propio medida con 8.2, 9.3 según lo que le dio. Pero en base a este... Ahí hay pantalla completa. Ahí sí. En base a este ejemplo, uno se da cuenta que, bueno, nosotros llegamos aquí, por aquí eran los 10, entonces esto está como alrededor de los... 3, 4, bueno, aquí también influye un poco el rango visual de uno. Yo diría 4, pero si alguien dice 3, también está bien. Entonces, ups, perdón. Entonces, Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿sí? Por ejemplo, Obvio. podría medir el lápiz, por ejemplo, no sé, tomándole el tiempo, porque tarda como en pasar mi dedo como entre la punta del lápiz y la otra. Hoy escuché súper bajo, no sé. Que si puedo medir el lápiz, por ejemplo, que no sé, pues supongo el dedo índice, pero en vez de medirlo con índices, mido el índice, pero como con tiempo. Por ejemplo, cuánto se demora mi dedo índice de llegar entre una punta del lápiz a la otra. Ya. Pero que en la isla no hay tiempo tampoco, ¿no? Perdimos Ah, todos sí, los en verdad, parámetros de ah, ya, medición, ok. po. Estamos en una isla. Ah, ya. Entonces, tendría que definir de alguna forma el tiempo. Ahí estarías creando tu propio tiempo índice. No sé, tiempo índice sería una palabra. Claro, Pero claro, podrías hacerlo, pero sería más complejo porque primero tendrías que definir tu tiempo índice, estimar ¿cómo sería acá la palabra? Velocidad índice, no sé. claro. Y a partir de eso inferir la distancia. Porque al fin y al cabo, si lo haces con tiempo, entonces otra escala, al fin y al cabo. Una escala temporal en vez de una escala espacial. No sé si se entiende. Sí, profe. Ok. Pero podrías hacerlo. Pero tendrías que hacer más pasos extra para llegar a la información del largo lápiz. Pero también está bien. Porque como no conoces ningún otro sistema de medición, entonces tú vas a crear tu sistema de medición. Entonces tú creas tu tiempo índice, que va a ser tu unidad básica, tu velocidad índice, que va a ser la que sale a partir de. Entonces, podría hacerlo, pero requiere mucho más pasos. Y sería más complejo. Pero también se puede. ¿Ya? Entonces, Catalina Acevedo levantó la mano. ya. ¿Qué le nomás? Profe, es que, ¿sabe que me quedé pensando y en una diapositiva anterior nos preguntó si nosotros podíamos medir algo sin comparar otra cosa? ¿Ya? Y no de que cada uno
de mis compañeros, por ejemplo, al momento de medir el lápiz usaron sus manos, otros utilizaron tapas, pero en ese sentido, por ejemplo, las personas que utilizaron sus dedos, por ejemplo, yo lo utilicé, yo dije, por ejemplo, que mi lápiz, no sé, por darle un valor, vale un dedo índice. Entonces, en ese sentido, el dedo índice no le estamos otorgando ningún valor porque no lo estamos comparando con nada, sino que nosotros llegamos y dijimos que el valor del dedo índice vale eso y no estamos diciendo que es equivalente a otra cosa. Entonces, en ese sentido me quedó la duda, si finalmente una medida puede ser como otorgada sin compararla a otra cosa o necesariamente tiene que serlo de esa forma. Claro, de hecho, encuentro súper buena la pregunta. Y aquí yo creo que es un poco como muy rompe paradigma porque uno ve como el centímetro como un valor conocido, como tal, y es como la unidad de referencia en la cual uno crea todo. En este caso, como no sabemos nada, partimos un dedo índice en el cual lo tomamos como una unidad de referencia, como mi unidad unitaria, sin saber, claro, puede causar conflicto porque mi dedo índice yo sé que tiene una distancia que uno lo podría recordar a centímetros, pero uno no la conoce, lo olvidó por completo. Entonces, en realidad, todo lo que uno sabe pasa a ser, se olvida y uno entiende que ahora mi unidad básica de medida va a ser un índice en el cual, si bien no sabré cuánto vale, a partir de eso voy a empezar a escalar y medir todo. No sé si por ahí va la pregunta, ¿o no? Claro, o sea, a lo que me refería es que el dedo índice no lo medí previamente, sino que llegué y lo utilicé. Porque acá un compañero en el chat me mencionaba que lo estoy comparando con el lápiz. Pero para medir el lápiz yo llegué y utilicé mi dedo. Pero mi dedo no lo estoy comparando con nada, sino que yo llego y lo tomé al tiro como unidad unitaria. Entonces por ahí va mi duda. Claro, sí, era básicamente es básicamente lo que está comentando. Porque olvidaste todo sistema de medida. Entonces necesitas crear algo a partir de cero. Entonces, si no sabes nada y necesitas crear algo, necesitas dar un cimiento a un esqueleto. Y ese esqueleto o tu cimiento va a ser este dedo índice. Da lo mismo que no sepas cuánto es. Eventualmente, si se te ocurre alguna otra unidad de medida unitaria que te permita ser más chica que medida índice, que me permita de alguna forma definirlo como unitaria, permite esa referencia, lo vas a poder hacer. Pero como no tienes más herramientas, necesitas llevar algo que es desconocido como un lápiz a algo conocido, que si bien causa conflicto porque mi dedo índice no es conocido, como no hay nada más definido, esto es lo que yo voy a redefinir como mi unidad básica. Y a partir de eso yo voy a crear todo. Es como que si no existiera nada, y a partir de eso empiezo a crear. Ese nada, o sea, perdón, este índice va a ser mi punto base con el cual empiezo a generar las demás mediciones. Entonces, yo sé que causa conflicto porque el índice no lo conozco, pero como no hay nada, es esto lo que pasa a ser como algo conocido con el cual empiezo a comparar. ¿De acuerdo? Que es la idea de lo que uno hace en la vida diaria con el centímetro. Quiero ver el largo de un lápiz, el centímetro ya está definido como tal, entonces uno lo compara con esa medición. Pero es eso, básicamente. Yo entiendo la pregunta porque causa conflicto porque uno sabe la distancia del índice, pero es única y exclusivamente porque no hay otra unidad de medición porque olvidamos todo. Entonces, sí o sí, nos vemos la urgencia de definir algo estándar con el cual crear todo. No sé si ahí queda mejor, un poco más clara la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Igual, Profe, ¿sí? me queda la duda porque en realidad al final como que uno siempre terminan como determinando ciertas medidas, por ejemplo la medida del tiempo, pero en realidad ¿cómo es posible determinar esa medida si tampoco sabemos cómo es lo que es el tiempo en sí? Ese golpe bajo, el tiempo siempre Es un debate el tiempo. sí, es un debate en física de cómo uno lo define, como tal, qué es el tiempo. O sea, si quieres definir el tiempo sí o sí, recurres a definir lo mismo. Yo creo que, bueno, tanto Belén como Raimundo podrían complementarlo. Entonces, ese es el golpe bajo. El tiempo siempre ha sido no sé si paradigma, pero siempre ha sido un debate en el mundo científico de cómo se define. Porque, ¿cómo puede definir el tiempo sin el tiempo? No sé si me explico. No sé si me puede complementar ahí tanto Belén o Raimundo.
para mí es complicada esa pregunta por el hecho de que todavía no hay una respuesta concreta, que todavía hay un debate a la hora de consensuar un poco la respuesta ante eso. Es debate todavía, po. Sí. Pero, A mí tampoco se me ocurre mucho que decir la verdad porque nadie tiene como una respuesta que sea lo suficientemente buena o explicativa. Simplemente se necesitaba algo y dijeron ya, consideremos un segundo como esto. Pues, de hecho, la otra vez creo que vi que era con respecto al sonido, que era cuánto sonaba tal cosa, pero pues, hay muchas teorías. Sí. Me encuentro súper buena la pregunta, de hecho es bastante interesante porque yo creo que uno podría dedicarse a hablar sobre eso bastante tiempo. Y de una u otra manera esa pregunta del tiempo está ligada como estoy diciendo en pantalla completa, no veo quién está hablando, pero está ligada con la pregunta que hizo su compañera antes, que yo no conozco el largo de mi índice, entonces como que a priori también estoy comprando en algo que también puede ser algo desconocido. Y ahí es donde como que se genera como no sé si paradigma del hecho de que estoy definiendo algo de cero. Entonces, como estoy definiendo algo a partir de cero, porque no conozco nada, que en este caso vendría a ser el tiempo, o en el ejemplo del lápiz vendría siendo el índice, necesito crear algo a partir de eso. Pero si tú me preguntas, como estoy creando todo de cero, ¿cuánto mide un índice? No te lo podría responder, porque todo lo definí en base a ese índice. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno genera, como estoy creando todo desde cero, es complicado responder algo de ese estilo porque sí o sí necesito agarrarme algo conocido para empezar a definir. Entonces, tanto la pregunta como el tiempo como el índice que hizo su compañera están ligadas. Y es bastante interesante esa pregunta en sí, porque al fin y al cabo te lleva a decir, bueno, a partir de qué estoy comparando. Y uno llega a la base de que necesito sí o sí. Cada vez que tú me preguntas el por qué ocurre un fenómeno, yo te puedo dar una respuesta, pero eventualmente cuando tú me preguntas el por qué, mi única respuesta va a ser es señalarte la mesa, porque no voy a tener una respuesta más básica de lo que ya me preguntaste, porque siempre voy a llegar a un axioma o algo básico. Yo aquí creo que aplica lo mismo. Entonces, es súper interesante la pregunta y yo creo que da para rato. Es bastante como filosófica, por así decirlo. No sé si quedó Sí, difícil, profe. pero buena No, pregunta. difícil, pero sí, está bien. Sí, no, pero buena pregunta, buena. Ya. Se me olvidó en qué quedé. Está buena la discusión. No. Está viendo la longitud, ¿cierto? Ya lo hicimos. ¿Sí? Sí. sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Aquí le voy a hacer dos preguntas. También viene un link que son, bueno, en el link están las dos fotos para complementar un poco lo que hemos visto, que es cuántas de estas subdivisiones crees que son posibles y crees que alguna vez podrías medir la longitud real del lápiz de esta manera, que es en base a los índices. ¿Ya? Entonces la idea es que igual tenemos tiempo, démosle unos 3 minutos, 4 minutos, vamos a hacer unas preguntas más largas. Para responder, claro, cuántas subdivisiones creen que nosotros podemos seguir realizando para tener una medición más exacta de mi largo y si voy a poder llegar a la longitud real del lápiz siguiendo esta metodología. Profe, Ujú. con respecto a la misma duda del tiempo, me surge otra que en realidad la medición, cuando ya está establecida, como en el sistema internacional y todas esas cosas, ¿las hacen en base a algo que no cambia? ¿O es como algo dictaminado por mayoría? Entiendo que hay gente que se dedica a eso, creo que se llama metrología. Hay un comité, po. Sí,
creo que se llama metrología la gente que se dedica, que trata de definir como criterios para a la hora de generar mediciones que son como estándar. Por ejemplo, hace poco fue la del gramo, ¿o no? No sé si se acuerdan. No, el kilo. Sí, fue el kilo. Sí. Fue el kilo, que tratan de reunir, comparar con base a constantes o parámetros. Y esto es un estudio, de hecho, no sé si cada año o cada cierta cantidad, X de años, científicos van generando como actualizaciones de estos valores como que uno define como base, centímetros, kilogramos, porque están todos definidos en base a cosas, parámetros que intenten ser conocidos o que no varíen tanto en el tiempo. Por eso que hicieron precisamente esta redefinición del kilo, que si van al valor que cambió no fue tanto, pero aún así quisieron de alguna forma como optimizar un poco esta definición de. Entonces, existe como una especie de comité que son gente que está haciendo estudios o experimentos que permiten de alguna forma como optimizar estos valores unitarios o constantes que uno fija para generar las comparaciones. Podría haber en la semana buscar información de eso, y se lo subo como material complementario o algo por si quieren. Creo que está como en las primeras páginas del Survey. Ahí te habla del comité, de cuánto es el valor del tiempo, la masa, metro. Y ahí cuentan que también que cuando se refiere a la comparación, por ejemplo, si estábamos usando un pulgar, claro, nosotros es como un pie para iniciar nuestras mediciones, pero a lo que va con la comparación es que ya, pues yo usé mi pulgar y después comparo con el de Jaime y digo, ya, pues acá tenemos una diferencia de... Y así uno va haciendo las comparaciones hasta que se llega a un consenso de cuánto es la medición real. ¿Sí? Porque el pulgar mío, de Belén y de Jaime son todos distintos, pues entonces tenemos que llegar a un consenso. A eso se refiere como con las comparaciones. Si estoy solo en una isla, en realidad no tengo con qué compararlo. Es como mi propio pulgar, pues, en base. A eso va. No sé si se entiende. Sí, gracias. Sí. También son interesantes esas preguntas. Han salido bastante preguntas interesantes. Me gusta que sean motivados y motivadas acá. Yo pensé que iban a estar todos con sueño o algo así. Oh, y no grabaste, Jaime. ¿Qué? No, mentira. Así que podéis ver las preguntas de nuevo. Oh, me asusté. Bien jugado. Ya, aquí estoy viendo la respuesta por mientras. Una, dos más, aproximadamente. Ya. La pregunta era... Va ganando infinitas. Infinitas subdivisiones. Eso es como el capítulo de Cosmos. ¿Lo han visto Cosmos o no? El primer capítulo donde como que el monje imagina que tira una flecha que llega a un muro, después agarra la flecha, la tira y llega a otro muro y así. Y así se da cuenta como que el universo es infinito y que en realidad es infinita esta cuestión. Por las subdivisiones. Ya, voy a partir con la respuesta 2. Me estaba quedando pegado leyendo la respuesta. Y se me ha pasado el tiempo. Sobre la pregunta 2 era... No era esta. Esta era. ¿Cuántas de estas subdivisiones crees que son posibles? Ya. Como dijo Eren, y yo lo estaba leyendo, la mayoría apostó por infinita. Entonces, esto es interesante porque es cierto, uno podría generar infinitas subdivisiones, pero la pregunta es ¿hasta qué punto yo voy a ser capaz de distinguir estas subdivisiones? Por ejemplo, volvamos acá. Yo a partir de estos decíndices puedo hacer una división de centiíndices, después de milíndices, y así. Nanoíndices. La pregunta es hasta qué punto yo voy a poder ser capaz de distinguir esa escala.
Entonces, cuando uno le da vuelta a ese asunto, uno se da cuenta que si bien yo siempre puedo hacer divisiones infinitas, siempre va a estar restringido al contexto de lo que yo estoy analizando. ¿De acuerdo? Entonces, mi ojo humano no va a poder ser capaz de distinguir las infinitas subdivisiones que yo podría ir generando. ¿De acuerdo? Más aún, tengo la herramienta para generar estas subdivisiones, tengo un elemento tan chico que me permite hacer subdivisiones más chicas aún. Entonces, ahí también entra otra restricción, que es como la herramienta tecnológica que hay detrás para hacer esta subdivisión, sumado a la restricción con la cual yo voy a poder estudiar la escala en la cual estoy trabajando. Entonces, si uno toma estas dos variables o parámetros, como quiera llamarlo, uno se da cuenta entonces que la respuesta ante la cuántas subdivisiones creen que son posibles es que en realidad son finitas, porque no me sirven tener subdivisiones si no puedo dar cuenta de ellas. Entonces, yo siempre voy a tener una cantidad de subdivisiones finitas que va a estar en función de la escala que yo puedo medir, ¿de acuerdo? ¿Cuántas? Bueno, yo creo que, al menos en el ejemplo del lápiz, yo creo que al menos humano podría ser una, dos escalas, subdivisiones más. Dos subdivisiones quizás. Pero ya en tres, yo estoy casi seguro de que los humanos no van a poder distinguir una tercera subdivisión. Entonces, no, si bien puedo hacer subdivisiones, infinitas subdivisiones, en realidad la respuesta es que no, porque está restringido a la escala que yo puedo medir. Nunca voy a poder Profe, medir infinitas veces. Ujú. ¿y esas subdivisiones finitas aplican como a cualquier objeto o en particular como al lápiz que estamos viendo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuántas subdivisiones se aplican a Sí, esto? que si las subdivisiones aplican como a cualquier objeto o como en particular al lápiz que estamos midiendo ahora. No, a cualquier objeto. De hecho, si cuento otro, que se me ocurre uno, pero es porque hace poco vi un video y que el que se les va a subir, que es con una balanza. Entonces, no es la idea, no quiero contarles como el contexto de lo que explica ese video, que es bastante conciso, pero en realidad va a estar asociado al objeto. Cuando vean, bueno, ya se me gusta, a grandes rasgos. Tengo una balanza en la cual no conozco nada, solo sé que tengo una torta y tengo 3 cubitos. Y yo quiero medir cuánto es la masa de ellos. Entonces coloco 2 cubos y veo que no pasa nada. Coloco 3 cubos y veo que la balanza se inclina. Pero aún así no puedo obtener mayor información de cuánto vale la torta, cuánto vale la masa de la torta. Solo puedo decir es mayor a 3, está entre 2 y 3 bloques. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Generar una escala más chica como la del lápiz. Entonces, corto un cubo en 10 cubos. Sería como un decicubos. Y veo que coloco 6, no pasa nada. Coloco 7, coloco 8, y veo que ocurre una variación. Entonces podría decir, perfecto. Entonces mi torta tiene una masa que está alrededor de los 2.7, 2.8 cubos. Pero aún así no sé el valor. Entonces vuelvo a hacer una subdivisión de los cubos. Yo podría seguir iterando este proceso, y me voy a estar topando con que nunca voy a llegar a un resultado a una subdivisión porque no voy a poder ser capaz de medirla con exactitud, porque la variación que va a tener la balanza va a ser tan fina la que voy a poder ver, y el láser va a ser mucho más grande que el cubo que estoy cortando. Entonces fíjense que vuelvo a la misma paradigma del lápiz, que mi herramienta para hacer la subdivisión va a ser tan chica como la subdivisión que quiero generar, entonces voy a tener un problema de herramienta, por así decirlo, y también voy a tener un problema visual. Entonces, llegamos al mismo problema. Entonces, mi respuesta es que va a depender mucho del objeto. No solamente del lápiz, sino que va a depender mucho de lo que está analizando. Siempre va a haber una restricción en base a la subdivisión. Por eso que siempre va a ser finita la subdivisión que yo puedo crear para generar una medición al mesurar. ¿Sí? Profe, yo por lo menos entendí esa pregunta como en la teoría. Y yo respondí que técnicamente sí se puede, pero depende de nuestra capacidad para medir. Porque eso. Sí, de hecho está bien. Sí, por eso yo al principio de la clase hice énfasis que no va a haber una respuesta correcta o incorrecta, porque la idea es que es como aterrizar un poco cómo estamos entendiendo todos estos conceptos. Entonces, claro, en teoría, como bien dices, tú tienes razón. Puedo tener subdivisión. Si tengo un ojo infinitamente perfecto, podría generar subdivisión infinita, pero a la hora de llevarla a la práctica, uno se da cuenta que no. ¿De acuerdo? Entonces, claro, está bien lo que estás diciendo. Está súper bien. Entonces, esto yo lo puedo llevar a la pregunta de cierre 2, que es,
si alguna vez nosotros podemos medir la longitud real del lápiz de esta manera. Y yo creo que ya todos, no me acuerdo la respuesta que están... ¿cuál es la pregunta? Sí, acá está. No me acuerdo qué fue lo que hablaron, pero, por ejemplo, la pregunta que dicen no real, pero aproximada. Siempre en una medición estándar igual para todos, no creo que se podría. Hay alguien que dice, no creo que exista una longitud real como tal, sino que estaría distinto. Entonces, para no perder tiempo como leyendo todas, choque con el horario de cierre. La respuesta que leí, o la mayoría de la gente que entendió como que no se puede obtener una longitud real, está bien. Porque como ya se dieron cuenta, cada vez que yo hago una medida, le hago un contorno, una comparación, ¿de acuerdo? Y esa comparación también va a depender un poco, llevando al ejemplo de la masa, de una distribución de probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, nunca voy a tener una longitud o una medición exacta como tal, perdón, una medición real como tal. El concepto de medida real, que entre comillas es una idea que está como en el mundo de las ideas en el cual nosotros aterrizamos. Por ejemplo, el concepto de la aceleración de gravedad está reportado que es como 9.8 como hay algo, pero no es el valor real como tal, pero es el valor quizá medido que es como más preciso o con menos incerteza hasta ahora. Entonces, cuando uno hace su propio experimento, uno toma esa medición como real. Pero, nuevamente, es un valor que existe en el mundo de las ideas, el cual uno lo quiere comparar. Precisamente porque hay gente que se dedica a precisamente ir definiendo estos parámetros como constantes para que la gente los pueda usar. ¿De acuerdo? Entonces, un valor como real, como tal, no existe. Precisamente por el concepto o lo que hay detrás a la hora de medir. El hecho de compararlo con algo, el hecho de que hay una incerteza asociada. Porque fíjense, cuando nosotros hicimos la escala con ese índice, aún así había gente que decía que eran 10.3 y 10.4. Y que yo haya dicho 10.3, o que Raimundo haya hecho 10.4, o Belén haya hecho 10.3, no me da la razón a mí, o la razón a Raimundo o a Belén. ¿De acuerdo? Los tres estamos bien. Entonces, ahí es donde entra el concepto de qué va a ser real, qué es lo que uno tomó como real. Y recuerdo que había una respuesta que hablaba de un promedio. Y eso lo vamos a complementar en las próximas clases de qué es lo que nosotros vamos a definir como una medición al real, que es la que está en el mundo de las ideas. Y por qué uno lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, puedes dando vueltas al comentario para que ustedes le den vuelta al por qué no existe algo real y por qué si yo tengo una medición diferente a la otra persona, no necesariamente tenemos que estar mal, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda me puede interrumpir. Pero aquí voy a pasar a la parte más interesante. Bueno, esto complementa un poco lo que dije, que ninguna medición es significativa sin especificar las unidades que se está utilizando, que al fin y al cabo la comparación es la actividad formativa que van a tener de aquí a una semana más. Este material se lo voy a subir al PPT, así que lo van a tener para ver. La idea es que ingresen a la página acá, que es Nearpod, ingresen este código y empiezan a hacer una señal. ¿De acuerdo? Para eso, como dice el meme, tienen que tomar agua, beber mucho, y ingresar el código en la casilla que dice Students, y debajo lo que donde dice unirse a una lección. Aquí, como ya les comenté en la parte de inducción, la idea es que escriban su nombre y su apellido, o su nombre social, donde dice nickname, y su sección. Y donde dice opcional, escribe el correo. ¿De acuerdo? Para así tener analizado toda la información y poder, obviamente, ser más fácil el proceso de evaluar o leer, ¿de acuerdo? Profe, ¿Sí? si yo me meto, por ejemplo, y después me salgo, ¿después me puedo volver a meter o es como solo una vez? Oh, yo no lo sé. Ahí me pillaste. Yo diría que puede salirte y volver a entrar. Yo no he entrado todavía a esta página. La primera vez que al menos yo la aplico. Entonces, ahí no sabría decirte. Lo voy a, en todo caso, a preguntar. Y si es que llega a estar el problema de que, porque para mí sería complicado que solamente tendría que estar en la página y no me pudiera salir. Así que voy a preguntar. Y en el caso que ocurra eso, bueno, ahí lo conversamos. Pero creo que no. No debería pasar eso. ¿Ya? En todo caso, avísame cualquier cosa. Nos manda un correo a los tres. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Y
eso no es más diapositiva. Sí, no es más diapositiva. Así que, eso, no sé si tienen ¿Profe? alguna duda. ¿Sí? Pero está como ahí en la plataforma como lo que tenemos que hacer, no tiene que darnos ninguna indicación o Está nada. todo guiado. Sí. Está todo ahí. Sí, todo ahí. Ya. Sí, de hecho, lo interesante de esto es que no van a haber respuestas correctas e incorrectas. O sea, básicamente no está, como ya les dije, el curso lo vamos a hacer entre todos, no nosotros, sino que entre todos ustedes vamos a estar armando. Entonces, estas actividades que ustedes van a responder, que nos dan es un proceso al fin y al cabo informativo, nos permite unir y confeccionar un poco el proceso del curso con el paso de la semana para ver qué es lo que les cuesta o qué no les cuesta, ¿ya? Entonces, para nosotros igual es fundamental, nos permite evaluarlo de esa manera. ¿Sí? ¿No sé si viene alguna otra duda? Profe, Ujú. durante el transcurso de que nosotros tengamos que responder, ¿se le puede hacer preguntas acerca de la tarea? ¿O Sí, es que no está- Ah, ya. Ya, sí, y le mandamos ahí por correo y todo eso, ¿cierto? sí. Recuerden que el correo a los tres, cosa que los tres podemos conversar y entregar como una respuesta como consensuada hacia quien quiera que pregunte. ¿Ya? Súper, muchas gracias. Sí, de hecho, igual quiero hacer hincapié, siéntese con la confianza de preguntarnos cualquier duda que tengan, no solo en la materia de la tarea, o si creen que algo les costó, háganlo saber. O sea, aquí estamos todos remando para el mismo lado, ¿ya? Entonces, nos mandan correo o lo que sea, ¿sí? ¿Algo más? Profe, tengo una duda, es que estoy ingresando a Nearpod Ujú. y cuando puse el código y ahora me dice solamente poner el nombre y el nombre opcional, no me sale como nickname ni nada como para poner mi sección. Entonces tengo la duda de dónde pongo la sección. A ver. ¿Qué opciones te salen? Me sale nombre y abajo nombre opcional. Solamente. Nombre y nombre opcional. Pueden colocarlo al inicio o al final de su nombre. Ah, ya. Sí. Como, no sé, Belén Medina C. O C, Belén Medina. Sí, eso debe ser, sí. Porque yo no lo tengo abierto, entonces no. Yo al menos no he ingresado ahí. Y en opcional recuerden que deben colocar su correo. Ah, ya. Muchas gracias. Perfecto. Claro, porque ahí estarían las dos casillas listas. ¿Algún comentario? ¿Hay algo que les complicó o que les generó dudas o algo que quizás se le ocurriría, no sé, quizás mejorar en el proceso? O quizás en el transcurso del tiempo lo van a ir viendo, no sé. Quería hacer un comentario que lo estaba pensando y mejor que pongan la sección al inicio del nombre porque muchas personas colocan su segundo apellido con la primera letra, así que mejor pónganlo al inicio. Sí, esa es súper buena idea. Ya, no sé, si es que no hay más. ¿Profe? Profe, ¿puedes ¿Sí? repetir las indicaciones como que habías dicho? Es que se me cortó un poco el internet. Así como el tema del nickname, como que no salía. Si es que pueden repetir como eso. Como que hacer al respecto. Ya, bueno, Belén me gustó mucho la idea que dijo, que era poner la sección del principio y el nombre, ¿cierto? En donde dice Sí. nickname. Y en el opcional ponen su correo. ¿Profe? Ujú. Lo que pasa es que a mí también se me cortó en ese momento y yo ya me había ingresado y como no escuché y puse solamente mi nombre y 2 apellidos, entonces no sé cómo No cambiar. colocaste la sección. No, porque justo se me cortó todo lo que dijeron, entonces después ya me había metido ya.
entonces no sé qué hacer para salirme. Pero no has respondido. No, no he hecho nada, o sea, entré, ¿Ya? me salen las instrucciones y no sé si me tengo que salir y cambiarlo o no sé si me da la opción de algo. Sálete y vuelve a ingresar. Si mientras no pongas enviar, no se va a enviar tu respuesta. Si intenta hacer eso y no dice Pero si funciona. ¿Se pone como, por ejemplo, sección C o solamente la C? C y tu nombre. Ah, ya. Bueno, gracias. Profe, y en Supone que otro hay que entrar a nombre, la parte de student, ¿no? Sí. ¿Dónde y en dice? otro nombre opcional, ¿qué volvamos? ¿El correo? El correo de correo. curso. Ya. De hecho, creo que ahí se le va a subir el video como la cápsula en el cual resume todo lo que vimos, que es como de 10 minutos por lo que vi. ¿Ya? Que yo creo que está súper, resume todo lo que hemos visto de una manera bastante como interesante, a mí me parece. Ya, profe, se abre de nuevo como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué pongo en el nombre? En el otro opcional ya puse mi correo. ¿En el otro qué pongo? Tu sección, o sea, con la pura letra y tu nombre. La sección al principio y tu nombre, con tus dos apellidos. O nombre social. Ahí también. Profe, aún no me queda claro lo de nombre y nombre opcional. El nombre opcional es tu correo de curso. Ah, ya, o sea, hay que poner, por ejemplo, en la primera parte C y mi nombre y después solo el correo. Sí, pues en el nombre opcional ahí ponéis tu correo de curso. Y ahí que lista. Ahí Ok, dejé gracias. en el chat el ejemplo. El nombre Sí. con la C al principio y mi nombre y los dos apellidos y en el opcional el correo. La sección donde se escribía, profe. El inicio Ya. El ejemplo está en el chat. Ahí. Profe, el correo de curso es como el institucional, ¿o no? Como el que Sí, te po. pasa. El ug.chile. ¿Todos pudieron? Pero igual nos pasó un poquito, pero al menos quedamos tranquilos de que han podido entrar como sin mayor problema. Sí, sí. Igual tienen una semana para Sí, po. responder esta tarea, así que Sí. tómense su Tranquilain. tiempo, piénsenlo, analícenlo, no sé. Sí, es que como lo dijo Belén, tienen el tiempo, Belén y Raimundo tienen el tiempo, así es que nos mandan un correo, los tres estamos bien comunicados en ese sentido, así es que les vamos a responder lo más rápido posible dentro de lo que, obviamente, lo que podamos, pero va a estar alineado a lo que pensamos los tres, así es que pueden hacerlo con calma. ¿Ya? No sé si hay más dudas como para... Supone que da una página como instrucciones, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿El Mirpo? Sí, o sea, puse así como el nombre y todo eso y dice como instrucciones. Es eso, ¿no? Sí. Ok. Es como un PowerPoint. Claro. Sí, es que Pero una diapo nomás. el Mirpo tiene como la misma modalidad que acá, solo que es más limitado, o sea, permite como a 30, 40 personas. O sea, si no fuéramos tanto, yo creo que las clases se hubiesen hecho ahí. Porque permite hacer la actividad ahí mismo, te reduce como pone la estadística ahí mismo, le puedo hacer actividad ahí mismo, pero como somos más, solamente la vamos a dejar solamente para actividades o videos, cosas de ese estilo. Entonces, claro, no son tantas cosas que hay ahí. Creí haber escuchado que preguntaban si es que tenía una diapositiva y no, o sea, de hecho sale unas flechitas para poner siguiente y atrás. Y se llega a una diapositiva donde dice pregunta y tienes que esperar a que aparezca la pregunta. Ya. ¿Cómo está acá entonces? ¿Voy a tener el video? No hace sentido. Detener grabación. Ya, ojalá me tire el link. Si no, Por lo que Oye, tengo dice- entendido,
Una vez se detiene la grabación, se empieza a guardar solo. Igual que cuando, por ejemplo, uno usa la pizarra de Zoom, también se guarda solo. Ya, entonces, lo voy a tener la grabación.